Vamos a entrar a la palabra, hermano, porque sí que el tiempo se va rapidito por aquí, amén, y vamos a tratar de aprovecharlo. Si usted recuerda, amén, las últimas 2 enseñanzas que el Señor me dio el privilegio de dar, hemos estado hablando acerca, se llama el tema, conociendo tu enemigo. Y yo le decía que la intención es recordar a la iglesia, a nosotros que somos el cuerpo de Cristo, es que tenemos un enemigo que es poderoso, aunque no nos guste, amén. Aunque nosotros estamos del lado del más poderoso, nadie como él, aleluya. Pero luchamos contra un enemigo inteligente, aleluya, que el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario, hermano, pero no se rinde, amén. Él sigue con la cabeza herida, pero sigue peleando, hermano, amén. Aleluya. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice a nosotros que nos pongamos, amén, esa armadura del Señor, y de eso es lo que vamos a hablar en esta hora, acerca de la armadura de Dios. Pero vaya por favor, hermano, yo sé que usted conoce muy bien ese pasaje del libro de Efesios. Vamos a ir a Efesios, capítulo 6. Aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Aleluya, y vamos a leer hasta el 13. Efesios capítulo 6, versículo 10, y usted me avisa cuando lo tenga. Aleluya, vamos a leer la palabra tal cual está escrita, amén, y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Aleluya. Mire qué linda la palabra del Señor. ¿Puede usted sentarse? Y la palabra del Señor, hermano, este es un pasaje tan conocido. Algunos yo sé que recuerdan, hace algunos años yo di una pequeña serie acerca de la armadura de Dios. Pero es bueno, hermano, el Señor nunca envía la palabra por gusto. Él envía la palabra conforme a la necesidad de su pueblo, aleluya. Y yo le decía en los temas anteriores que a veces como iglesia, aunque se nos predique y conozcamos la palabra, tendemos a olvidar. Por lo tanto, el Señor lo que hace es refrescarnos, amén, la memoria, amén, cuando andamos en problemas y olvidamos con qué debemos defenderme y contra quién peleamos nosotros. Porque yo le decía que en esta iglesia, hermano, no le hemos enseñado a usted a culpar al diablo por todo, amén, como hay cristianos que ven demonios en todas partes y a todo le echan la culpa de que es el diablo, amén. Pero sabemos que la palabra de Dios misma nos enseña que no digamos que que Dios nos tienta, que Dios no nos tienta a nosotros, sino cada uno es tentado conforme a sus propios deseos, amén, a los deseos de su propia carne. Entonces hay un enemigo invisible, aleluya, pero también nosotros batallamos con nuestra propia carne, aleluya. Y yo le decía, hermano, que a veces se nos olvida a nosotros, amén, contra quién peleamos o quién está de todo provocando e incitándonos a pecar y a desobedecer a Dios, y nos empezamos a pelear a veces entre nosotros mismos. Y yo le daba algunas muestras de algunos pasajes que la intención de Satanás es desunir la iglesia, dividirnos, dividir la familia, porque Jesucristo dijo: una casa dividida se desintegra, una familia dividida se desintegra, y eso es un caos. Y ese es el plan del enemigo, y nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a conocer las artimañas del diablo, porque eso dijo Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Decíamos que una maquinación es un plan astutamente formado, amén, para llegar donde el punto más débil, donde puede botarnos el enemigo.
Y mire que la Biblia, ni el mismo Jesús nunca negaron a Satanás. Hay una iglesia, o sea, hay como siempre la iglesia tiende a irse a los extremos, amén. Hay un lado de la iglesia que sataniza todo. Y hay otro lado de la iglesia que dice, no, si el diablo somos nosotros mismos, hombre, si el diablo ya quedó derrotado y ya está quieto en el infierno y no pasa nada, somos nosotros, amén. Hay dos lados, pero por eso siempre nosotros hay que irnos donde está la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Oh, mire que en primer libro de Crónicas, capítulo 21:1, yo solo voy a ir mencionando si usted quiere escuchar. Dice la palabra de Dios, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. ¿Quién incitó a David a desobedecer a Dios? Aquí dice Satanás. Y hay otro pasaje que usted sabe que dice que que fue Dios que incitó a David a censar al pueblo, pero sería como ilógico, amén, que Dios incitando a David a pecar. O sea, no se puede, se entiende que hay una mala traducción. Pero sí creemos que fue Satanás, porque ¿sabe qué pasó después de aquí? David censó el pueblo y Dios se molestó tanto, amén, porque era como que David dijera, voy a ver cuántos soldados tengo, y empezar a confiar en el hombre y dejar de confiar en Dios. Por lo tanto vino juicio tremendo. Dice que un ángel bajó y mató 70,000 personas. ¿Pero quién provocó esto? La Biblia es clara que dice que Satanás nos incita a pecar, pero una sola desobediencia puede traer consecuencias gravísimas, porque imagine usted por una desobediencia que mueran 70,000, y así entra el enemigo a nuestras casas, hermano mío. Por una desobediencia de una persona el diablo se metió y hace estragos, y esa casa se vuelve un caos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 dice, por lo cual, hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica, quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El gran apóstol Pablo diciendo, Satanás me estorbó, y reconociendo que hay un opositor grande, amén, que en toda proyecto, en toda la obra del Señor se opuso desde el principio, hermano, incitando a Eva a pecar, y usted y yo somos el resultado de esa gran desobediencia, amén. Desde ahí nos marcó a todito. Desde el principio Satanás está por toda la Biblia. Su obra es perversa, su obra es mala, y él todavía sigue haciendo el mismo papel, hermano. Él no ha cambiado. Y la gran historia de Job, que usted se la sabe, amén. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Lo sigue diciendo en el Nuevo Testamento, 1 de Pedro 5:8, que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo mismo que hizo en el tiempo de Job, y se lo dice a nuestro Dios. Yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y obviamente yo le decía a usted que así como Dios nos conoce, así Satanás nos conoce a nosotros. ¿Sabe cuál es nuestro punto flaco? Porque recuerde que éramos nosotros sus siervos santos. Y la palabra de Dios, hermano, podemos dar muchos ejemplos. ¿Sabe que tanto se atreve Satanás que en Mateo capítulo 4 al mismo Jesús se le aparece, amén, a querer interferir los planes del Dios Altísimo? Pero como nos predicaban ayer, Jesucristo le responde, no, Satanás, con la palabra, hermano, porque eso es lo que vamos a ver, amén, que nuestra gran arma es la palabra del Señor, aleluya. A ella debemos de acudir siempre, hermano, amén, aleluya. El problema es que cuando nosotros no estamos conectadas con ella, y ese es el problema de la iglesia de este siglo, amén, que se ha descuidado de la palabra de Dios, por lo tanto no sabemos cómo defendernos y empezamos a tirar de puños por ahí, amén, y hacer de todo y menos acudir a la palabra de Dios. A veces dejamos la palabra de Dios como último recurso, aleluya. Y vamos a seguir ahí tratando de glosar este pasaje de Efesios capítulo 6, vamos a irlo desglosando por versículo. Dice, voy a volverlo a leer, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder
de su fuerza. Mire qué bonito, hermano, porque si usted se pone a analizar nuestras vidas, si fuera por nuestras fuerzas, ¿dónde estaría usted ahorita? ¿Dónde estaríamos, hermano? ¿Cuántas veces, a veces comenzando en el evangelio, cuando vinieron pruebas duras, usted dijo, ya no puedo más? Señor, hasta aquí llegué, Padre. Esto es muy duro. Esta situación no la puedo soportar. Y si no hubiera sido por el Señor, como dice la alabanza, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Qué es que fuera de nosotros? Y a eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Sabe que este libro de Efesios, amén, si usted lee, solo son 6 capítulos, pero poderosos. Y empieza Pablo a dar recomendaciones, a hablar de las grandezas que Dios ha hecho en la vida de un cristiano. Empieza a decir cómo anda un cristiano en integridad, cómo vive conforme a la palabra. Y empieza a dar una serie de recomendaciones. Habla de cómo debe ser el comportamiento de un esposo para con su esposa y viceversa, hasta que llega el capítulo 6 y empieza a hablar del comportamiento de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y empieza a dar una serie de recomendaciones, una carta hermosísima, amén. Hasta que cae al versículo 10 y le dice, por lo demás, hermanos, para rematar, para finalizar, hermanos, vístanse con la armadura del Señor, amén. Fortalezcas en el poder de su fuerza. Y alguien ponía un ejemplo muy bonito, es que decía, fortalecernos en el Señor, hermano, es como cuando usted, decía el hermano, se sube en un avión. Usted se sube en un avión, yo no sé cuántos caballos de fuerza, como le dicen, la potencia que tiene un avión. Usted sabe cuánta carga, amén, lleva ese avión, aleluya, amén. Y ese avión despega como que nada pasara, hermano, amén. ¿Qué lo sostienen? Los motores, ese motor fuerte, y usted solo va sentadito, hermano, amén. Usted no hace ningún esfuerzo, usted solo va volando, como cuando se sube al carro igualmente. Usted enciende la llave, amén, y el carro ahí va, usted solo va manejando. Y así es el Señor en nosotros, hermanos, la fuerza del Señor en nosotros. Es Él el que nos va capacitando, es Él el que nos va guiando, es como que nos inyecta esa potencia, aleluya. Él el que va haciendo toda la obra. Y el Señor, hermano, nos va impulsando y nos va llevando. Y dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe que esta palabra acechanza es similar a la palabra maquinación? Casi vienen de la misma raíz, aleluya. Y es igual, dice la palabra acechanza, significa una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Es un engaño o artificio para dañar al otro. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo siempre está tratando de una u otra forma, hermano, hacernos daño. Y no solo hacernos daño, matarnos, destruirnos, amén. Y que nosotros, sabe que aunque el enemigo, desde que Jesucristo nos salva, hermano, Él no nos puede, no tiene la capacidad de sacarnos de ese territorio que Dios nos ha dado. Desde que usted y yo venimos a Cristo, la palabra de Dios nos dice, entendemos por ese pasaje, que el Señor nos da un uniforme. Como cuando el soldado entra al ejército, se le da una vestimenta. Y usted sabe que Pablo escribe esta carta estando preso. Por lo tanto, conocía mucho Pablo los soldados. Pablo había estado preso varias veces. Los soldados romanos y los soldados griegos tenían vestimentas parecidas a la que usted ve en esa foto. Esa es una armadura. Pero imagínese, Pablo, usted ha visto, no sé si ha visto por internet el lugar. Una de las últimas prisiones donde Pablo estuvo era una cueva cavada en la roca. Era un hueco. Y en el techo solo tenían como un hoyo donde el soldado, y era algo pequeñito, hermano. Mira, ahí donde estaba el hermano Pablo. Y no estaba llorando, estaba escribiendo. Estaba siendo inspirado por Dios y escribiendo. Él dijo, yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no está presa. Anímense, gócense, aliéntense, aleluya. Uy, un tremendo ejemplo. Pero imagine, Pablo tenía a los soldados muy cerca y ahí estando ahí, porque no importa la situación en que estemos, Dios lo inspiró por medio de aquello que estaba viviendo. Él pudo detectar cómo era la armadura de un soldado.
Y esto, hermano, es una tremenda lección. Este capítulo estos pasajes son una tremenda lección muy importante para nosotros. Y él dice, pónganse la armadura, ese uniforme, vístanse ustedes. Y mire que Dios nos las da a nosotros, pero somos nosotros el que debemos vestirnos. Hay una acción que nosotros debemos de hacer. Él nos da el poder, Él nos da la fuerza, pero nosotros nos vestimos. Y dice, para que podáis estar firmes. Usted se va a ver en la palabra del Señor que a nosotros como cristianos no se nos manda andar retando al diablo. No que me venga el diablo y que ahorita lo puñeteo y que no sé qué. Y empezamos a hablar boberías a veces nosotros, amén. Y que si a mí me hace aquí, que yo le hago más. Y empezamos nosotros y a veces no sabemos lo que estamos diciendo. Sin darnos cuenta, a veces provocamos y llamamos esas situaciones. Pero la palabra de Dios no nos manda a meternos a territorio ajeno. Nos manda a estar firmes en el territorio que Dios nos ha dado a nosotros. Siempre va a ser el que nos ataca Él a nosotros, y nosotros lo que tenemos que hacer es resistir. Como dice la palabra en Santiago, someteos pues a Dios. ¿Y qué más? Resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar con él? El diablo huirá de vosotros. ¿Qué es lo primero? ¿Cómo se mantiene firme usted? Sometiéndose a la palabra de Dios. Y demás, no poniendo oído al enemigo. Resiste, párate bien y confía en quien has creído. Mantente en tu territorio. Cuida ese territorio que Dios te ha encomendado. No te muevas de ahí. ¿Sabe que en Judas, en su versículo 9, porque solo tiene un capítulo, hay un ejemplo que nosotros debemos de tomar? Dice la palabra de Dios que el ángel Miguel, o algunos dicen arcángel, que es un guerrero, se le llama un príncipe, que se menciona en Daniel 10, que la vez pasada yo utilicé, que cuando Daniel no recibía respuesta, bajó un ángel y le dijo, ¿sabes qué? Dios te escuchó desde que tú comenzaste a ayunar. Lo que pasa es que había un principado o un tremendo demonio que no me dejaba pasar. Y entonces Daniel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Cuando se menciona a Miguel, este es un ángel guerrero. También en Apocalipsis 12 se menciona que dice que Miguel y sus ángeles combatían contra Satanás. Por lo tanto, este es un ángel poderoso, amén, encargado de otros ángeles, un ángel guerrero. Y dice en Judas, versículo 9, que mientras Satanás peleaba con Miguel, peleando el cuerpo de Moisés, es que es como algo que no aclara tanto la Biblia. Usted sabe que Moisés murió en el monte Nebo, pero nadie sabe dónde está enterrado. Dios lo mandó a enterrar con un ángel, porque se cree que si el pueblo de Israel hubiera sabido dónde está enterrado Moisés, se fuera un tremendo ídolo, hermano, amén. Entonces dije que Dios lo mandó a enterrar y nadie sabe. Y aparece en Judas esa escena de que Satanás estaba peleando con Miguel el cuerpo de Moisés. Y dice que Miguel no se atreve a proferir maldición, sino que dice, el Señor te reprenda, Satanás. Y eso es lo que se nos manda a nosotros, hermano, no estar retando al enemigo, sino fortalecernos en el Señor. Y cuando somos atacados, Señor, defiéndeme. Señor, mire que estoy siendo atacada. Amén. Cuando venga toda obra del enemigo, en el nombre de Jesús, ¿sabe? Sabe que en el nombre de Jesús salen los demonios corriendo, porque es el nombre que es sobre todo nombre, hermano. Y a eso se nos manda a nosotros. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no peleamos solamente. Usted sabe que aunque en este mundo hay gente mala, ¿alguien ha conocido gente mala? Sí, hay, hermano. Hay gente muy malula que le hace la vida imposible, amén. Pero detrás de esa maldad hay un padre de mentira. Hay un homicida que los incita a hacer eso. Entonces nosotros no luchamos solo contra la gente que tiene carne y hueso. Luchamos contra principados, contra potestades, que solo son una categoría demoníaca. Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde son las regiones celestes? Todo el lugar donde habitan los demonios. Esta tierra está plagada de demonios, hermano, amén. Sabe que los brujos sí saben de demonios, porque ellos se mueven en ese mundo espiritual. A veces los cristianos no creemos, amén, y menospreciamos y no nos cuidamos de ese territorio feo. Pero la palabra de Dios nos muestra, hermano, que es algo verdadero,
que el hecho de que sean invisibles no quiere decir que no tengan cuerpo y se puedan materializar. Amén. Usted sabe que todos los suicidios, homicidios y enfermedades tan extrañas de la mente, hay alguien que las incita. Hay voces que escuchan. ¿De dónde vienen esas voces que incitan a hacer la maldad o que alguien se quite la vida? Obviamente esa es obra de Satanás. Entonces Pablo le dice, no se olviden contra quién peleamos. Son huestes espirituales de maldad. Dice el 13, por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Puede ser cualquier día, hermano. Cualquier día puede ser nuestro día malo. Vivimos en un mundo de maldad, pero usted sabe que hay días que la vida nos cambió, que algo se nos atravesó, que usted sabe que solo la misericordia del Señor puede librarnos del mal, y por eso debemos de clamarle a Él, como hablamos en la primera enseñanza. Y dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Sal corriendo, duérmete, descansa, que ya se acabó, quédate firme, quédate todavía en posición de lucha, porque va a venir otra vez. Él no descansa, hermano, aleluya. Él nunca duerme, aleluya. Y gracias al Señor nuestro Dios tampoco duerme, porque si no, hermano, nos fuera bien mal, amén. Juan 14:30 dice, no hablaré yo mucho con vosotros, eso está hablando Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, dijo Jesús. O sea, Jesús le llama el príncipe, un principado de este mundo que gobierna, amén, que hace maldad en este mundo. Y si Jesús lo dijo, hermano, ¿cómo nosotros vamos a negar esa realidad? Tenemos que estar pendientes. Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué o Yeshua, dicen en algunas versiones, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Mire que el trabajo del enemigo. Apocalipsis 12, 10, 11 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mira el trabajo del enemigo, hermano. ¿Por qué nos incita a pecar? Para después decir, cuando usted viene a levantar las manos y decir, ah, Señor, Él te está pidiendo algo, pero yo lo vi que ya estaba enamorando a una mujer y es casado. Y tu palabra dice que tiene que tratar bien a su mujer para que tú lo puedas escuchar. ¿Ve que tiene algo con qué acusarlo? Por lo tanto, hermano, esta armadura de Dios se trata, si usted no la analiza, de una vida íntegra delante del Señor. Si no, usted y yo vamos a estar desnudos y desarmados. Y vamos a salir como aquellos hijos de Esceva que salieron heridos por aquellos demonios, amén. Porque los demonios le dijeron, ¿y ustedes quiénes son? A Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes no los conocemos. ¿Con qué autoridad vienen a reprendernos? Amén. Por lo tanto, hay que vestirnos con la armadura de Dios. Y vamos a entrar a ver ahí lo que dice en el versículo 14, el siguiente versículo. Vamos a tomar la mitad del versículo y vamos a hablar, se le conoce como el cinturón de la verdad o el cinto de la verdad. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice en Nueva Traducción Viviente, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Mire qué bonito. ¿Cuántos hermanos utilizan cinturón o faja, decimos nosotros? Amén. ¿Qué pasa cuando usted no se ciñe, si usted está acostumbrado? ¿Qué pasa si usted se viene al culto sin faja? Es deshonesto, es el pastor, amén. Levanta la mano y se le sale la camisa, ¿verdad, hermano? Amén. Se arrodilló a orar y usted siente que la camisa iba a estar ahí como incómodo, porque su camisa no está ceñida. Le hace falta ese cinturón y eso le garantiza que su pantalón no se caiga. Va a estar muy cómodo, amén. O si la hermana se pone una falda floja, ¿para qué es el cinturón? Para que no se le caiga. Alguien me decía, ay, no vi que una vez a alguien se le cayó la falda. Qué vergüenza, ¿no?
Por lo tanto, el cinturón tiene un propósito muy importante, y es lo mismo. Estaba hablando, recuerde, comparando. Esto es una comparación como un soldado, como un guerrero. ¿Sabe que en la antigüedad también utilizaban a veces como túnicas? Amén. Y algunos dicen que en algunos lugares los soldados a veces sus túnicas eran largas y tenían puntas. Entonces lo que hacían era que se metían las puntas en el cinturón para no enredarse en ellas. Amén. Pero sobre todo para tallar, para sentirse más seguro, que su ropa no iba a ser un impedimento. Pero el cinturón tiene también otro aspecto muy importante, es que en el cinturón era donde calzaban su espada, donde metían su espada, porque había lugares donde había que caminar mucho y no iban con la espada en la mano, amén, sino que se la ceñían hasta que era necesario desenfundarla. Por lo tanto, usted puede irse ubicando qué tan importante era el cinturón. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, sabe que en este mundo se dice que hay dos verdades. Una verdad absoluta, que es la verdad que no cambia, y esa es la palabra de Dios. Ese Dios, amén. Dele palmas al Señor si usted quiere darle, aleluya. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, aleluya. Él declaró, yo soy esa verdad. Así que nadie puede tener verdad si no tiene a Jesucristo, amén, si no anda conforme a su palabra. Y hay una verdad relativa que esa cambia, hermano, amén. La verdad de este mundo ahorita es verdad, pero mañana ya no es, amén. Descubrieron una cura para el cáncer, por ejemplo, después de no, nos equivocamos, con esta estamos matando a los pacientes, había que mejorarle algo. Entonces hay una verdad que a los estudiantes, por ejemplo, les enseñan que nosotros venimos del mono. Mire que eso es una mentira tan famosa, y que usted dice, ¿cómo gente tan inteligente, supuestamente científico, y gente tan estudiada, cómo puede siquiera pronunciar semejante bobada? Amén. Y que le da este mundo tan hermoso, amén, esa naturaleza es hermosa, todo provino de una explosión. Y usted se queda como, esta gente de verdad, qué triste no tener a Dios, amén. Usted dice, ¿cómo pueden pensar eso? Nosotros tan guapos, imaginarnos que nos venimos del mono, amén, amén. Imagínense, hermano, qué cosas, cómo el ser humano puede llegar a razonar tal cosa. Pero esas son las verdades de este mundo que varían de un día para otro. Pero Jesucristo es nuestra verdad. Por lo tanto, para nosotros andar ceñidos con la verdad, tenemos que andar conforme a su palabra. Se trata, hermano, de tener una vida íntegra. Mire lo que dice Primera de Juan, en su capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿De verdad lo conocen? Miren lo que sigue diciendo. Si guardamos sus mandamientos. Aleluya. Y ya está poniendo la cosa más seria. Y dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, dice, el tal que es verdadero, ¿verdad, hermano? El tal es mentiroso. Mire que ahí a la palabra nos va comprometiendo. Y la verdad no está en él. Y mi esposo el otro día preguntaba, ¿cuáles son los mandamientos, hermano? O sea, ¿cuáles son de los 10 mandamientos? Y todo el mundo calladito, ¿verdad? Que nos agarran en curva, hermano. A veces nos dicen, hermana, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Hermano, muchos cristianos no saben ni cuál es el primero. Por eso es que lo fallamos, por el desconocimiento de la palabra. Y ya si nos llevan a estudiar que hay como 613, ¿cuántos no sabemos nosotros? Que están ahí regados por toda la palabra de Dios. Y todos son mandamientos hermosísimos, si usted escudriña cada uno de ellos, que todos nos llevan a llevar una vida agradable delante del Señor. Una vida sin dolor, hermano, que nos evitaríamos tantos problemas, aleluya. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él, hermano? Ay, hermano, ¿cómo nos quema eso a mí? En obediencia, aleluya. Hermano, es que Él mismo tuvo que morir para cumplir su propia palabra, aleluya. Eso es tremendo, hermano, y nos ponemos a analizar.
Pero el que no anda conforme a la palabra, que dice que el tal es mentiroso, aleluya. Y ahí nos pasa llevando, dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, si conocemos la verdad de Dios, sabemos que mentir es pecado. Y nos cuidamos hasta en lo más mínimo, ¿verdad, hermano? Que así somos los cristianos. Tratamos de tener ese cinturón bien ceñido, sin mentir. Hermano, todos somos tentados a mentir. A veces en las cosas más sencillas el enemigo va a estar ahí para que nosotros quebrantemos un mandamiento del Señor. Por eso tenemos que pedirle misericordia al Señor. Usted recuerda de alguien que me venía a mi mente esta mañana, de Ananías y Zafira. Hermano, mire que eso fue tan tremendo, amén, como esas historias que nos marcan. Porque fue una mentira que aparentemente no iba a ser tan dañina. Y Pedro le dice, Ananías, ¿por qué dejaste llenar tu corazón? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y has pretendido mentir al Espíritu Santo, le dice Pedro. ¿Qué te costaba? Si tú vendías esa propiedad, nadie te estaba obligando a darla, hermano, pero en cositas pequeñas. Y a veces en esas cositas pequeñitas, hermano, nosotros fallamos y pensamos que no es pecado y que a Dios no le desagrada. Hermano, hay cristianos súper mentirosos, no se tocan la barriga para pegar una mentira. No tienen temor de Dios. Cualquier cosita. ¿Por qué no vine al culto? Estaba grave, fui al hospital ayer, aleluya. Hasta inventan historias así, hermano. No hay temor de Dios para mentir. Qué tremendo, hermano. Y tal vez se quedó viendo la novela, que todavía no podía dejar el vicio. Porque es difícil decir la verdad a veces. No, que todavía tengo una atadura ahí con la usurpadora y por eso no pude venir a la iglesia. Ya mentimos, amén. Ya mentimos. Entonces, ¿sabe que un predicador famoso hizo una encuesta hace un tiempo? Él escribió un libro contando acerca de eso, que él empezó a preguntar, a entrevistar a cristianos, ¿por qué tú no predicas el evangelio? ¿Por qué no testificas de Cristo? Y él esperaba encontrar tanta respuesta: tengo miedo, soy torpe de lengua, no tengo facilidad de palabra. Pero ¿sabe que la mayoría de cristianos respondieron? Es que no ando conforme a la verdad. No soy genuino y me da vergüenza predicar, porque lo que predicaría no lo sustento con mi testimonio. ¿Sabe que eso es una de las cosas más tristes en nuestro evangelio? Que hay muchos cristianos viviendo una vida falsa, una vida de mentira, y de eso se trata ese cinturón, de ser verdaderos, de ser genuinos, de ser íntegros y andar conforme a la verdad del Señor, de agradarle al Señor. Dice Isaías 32:7 al 8, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Amén. Hermano, ¿sabe qué ha pasado en la iglesia? Amén, que el hermano vendió un carro que estaba dañado, estaba malo, lo vendió caro y nunca fue honesto en decirle a la otra persona, decirle, oye, mi carro tiene una falla, voy a venderte el carro, pero tiene una falla, te puede fallar, puede pasar esto, puede ser lo otro. Allá cuando el hermano apenas arrancó, se le cayó el mofle, amén, y empezó a chorrear aceite y que el aire acondicionado, y empezó a fallarle todo. Hermano, eso se trata de ser verdaderos, de ser íntegros, de andar conforme a la verdad de Dios, ser genuinos en todo, hermano, amén. Tenemos que tener temor de Dios. Si no, su cintura será clavada con la espada de Satanás, hermano, con sus dardos de fuego, amén. Usted está expuesto cuando usted anda en mentira, cuando deja la integridad del Señor. Y dice el Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad, ¿a dónde? En público, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Quiere saber usted si usted es una persona recta? Analícese cómo es en la intimidad. ¿Cómo es usted? ¿Qué piensa? ¿Qué ve?
¿Qué habla cuando nadie lo está mirando? ¿Cómo es usted? ¿Tiene temor de Dios? ¿O tiene una vida falsa? ¿Sabe que Dios sabe eso, pero el enemigo también sabe eso de usted, hermano? Que usted está desarmado si no habla. Pero dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dice el Salmo 86:11: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Mire qué lindo es decir eso: Señor, si tú me enseñas, yo camino conforme a tu verdad. Enséñame, Señor, yo quiero ser recto, yo quiero ser verdadero. Me deleitaré en tu palabra, me deleitaré obedeciendo tu palabra, Señor. Qué lindo es eso, hermano. ¿No le ha pasado a usted que en alguna situación le toca enfrentar algo y usted se para con su cabeza en alto y usted puede corregir algo? Pues no es cierto, porque usted se siente recto, porque usted se siente limpio. Y dice, no, en el nombre de Jesús, que eso está malo y que aquí que... Pero ¿cuántos les ha pasado que miran el mar pero no pueden corregirlo porque andan peor que el que quieren corregir? Hermano, de eso se trata, de vivir una vida recta delante del Señor. Y dice el Salmo 145:18: cercano está Jehová a todos los que invocan, a todos los que le invocan de veras. Usted dice, el Señor está conmigo siempre, es mi cuate, es mi amigo, dicen a uno. ¿Le invoca a usted de verdad? ¿Su oración es genuina delante del Señor? Dice el 19: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿A quiénes? A los que andan en verdad, a los que le temen, a los que caminan en santidad. El Salmo 66:18 dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado, pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. Mire qué importante es, hermano, confesar el pecado. Es algo que no se debe dejar para mañana. ¿Qué debemos hacer cada día nosotros? ¿Y por qué es tan importante la oración? ¿Por qué es tan importante presentarnos delante del Señor? Porque todos los días pecamos, mi hermano. Todos los días le fallamos al Señor. Y todos los días es necesario que confesemos nuestros pecados, que nos pongamos a cuenta con Él, amén. Y el enemigo puede ver, de verdad ese es un cristiano verdadero. No puedo llegar por esa área contra él porque de verdad anda en rectitud. Y dice Filipenses 4:8-9: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mire que le tengo en negritas 3 frases ahí. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe por qué muchos caemos en mentira? Porque nuestros pensamientos son malos. Porque lo que vemos no es bueno, por lo tanto andamos pensando en lo malo. Lo que usted ve, lo que usted escucha es lo que usted después va a practicar. Se le vuelve una costumbre. Pero si pensamos en la palabra del Señor, vamos a aprender cosas buenas. Vamos a aprender a ser verdaderos, vamos a aprender a ser temerosos. Por lo tanto, se nos manda a andar nuestros pensamientos limpios, a escuchar lo bueno, a aprender lo bueno. Solamente eso debe ser nuestra vida. Y cuando estamos así, hermano, dice, el Dios de paz estará con vosotros, nos dará paz. Pero sobre todo, hermano, tenemos la autoridad de parte del Señor para nosotros poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Entonces, ¿de qué se trata el cinturón de la verdad?
¿De qué se trata? ¿O estaba dormido como el conejo? A ver, de no andar en mentira, de andar conforme a la verdad del Señor, de caminar en integridad, y así comienza usted a tener esa armadura puesta, esa armadura ceñida, amén. Y solo vamos a ver ahí porque no quiero ir corriendo, amén, y tomé el tiempo 10 minutos antes, así que póngase de pie y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra, amén, y que Dios le bendiga a usted por estar en este lugar. Y sobre todo, hermano, que la palabra que cada día llegue a nuestros corazones, la podamos poner por obra, la podamos poner por práctica. ¿Sabe que a veces, hermano, por decir una verdad, aparentemente nosotros perdemos? Mira, hermano, a veces en este país nos toca mentir, nosotros decimos por necesidad nos tocó mentir. Pero en cuanto a nosotros respecta, hermano, la mentira nunca es justificada. Mentir es mentir. Pedirle, Señor, Señor, yo quiero ser recto delante de ti. Quiero que fortalezca mi armadura, Señor. Yo quiero servirte. Quiero ser una persona que cuando hable tenga autoridad delante de ti, delante de la gente y delante del diablo. Que sepa que yo soy un cristiano íntegro, que me guarde para ti. Que si me ataca y tú lo permites, pues va a ser para refinarme, pero no porque pequé, no porque vivo una vida falsa. Yo sé que algunos tenemos difícil nuestras vidas en cositas pequeñitas que a veces somos tentados, pero recuerda, somos llamados a vivir en verdad, a andar conforme a la verdad del Señor Jesucristo, y que el Señor nos ayude a cumplir su palabra. Padre bueno, te doy gracias en esta hora, mi Dios amado, aleluya, porque eres bueno, Señor, y es tu misericordia, Padre Santo, porque extendida hacia nuestra vida, Dios mío, porque tú nos sigues hablando, Padre amado, porque tú nos limpias, Señor, por medio de tu palabra, tú nos enseñas, tú nos vas instruyendo, Padre, y nos encaminas por tu verdad, Dios mío. Yo te suplico, Padre amado, que si estamos, Dios mío, sin ese vestido, sin esa armadura, oh Padre, si nos la hemos quitado, Dios mío, y somos soldados desnudos y desarmados, Padre, tú nos ayudes, Dios mío, a colocarnos esa armadura tuya, Padre, que tú nos has dado. Padre, en esta tarde que hemos visto, Señor, que ese cinturón simboliza, Padre, tu verdad, y a caminar en ella, Padre, a tener una vida íntegra, una vida recta, Dios mío, delante de ti, Padre Santo. Yo te suplico, Señor, que limpie nuestras vidas, Padre, que el que ya, si nos mentimos, Dios mío, redarguye de corazón, Padre, que no hay mentiras pequeñas, Padre, todas te desagradan a ti, Señor amado. Padre, que seamos una iglesia con autoridad tuya, Padre amado, porque el mundo vea, Señor, que nos guardamos para ti, Señor, que podamos predicar tu evangelio, Señor, con esa autoridad que tú das, sin tener una cola que nos pisen, Señor amado, que la gente pueda decir, ese es un hijo de Dios, aleluya, que podamos ser testimonio, que podamos ser luz, Dios mío, en este mundo tan oscuro donde estamos, Padre Santo.